Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan, un solo capítulo. Y en esta mañana vamos a comenzar con Tercera de Juan. Y wow, cómo pasa el tiempo, ¿eh? En estos días estábamos en Primera de Juan y ya estamos ahora en Tercera de Juan. Pero el Señor nos ha dado un buen tiempo estudiando las cartas de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y ahora este domingo entonces comenzamos con la tercera carta, que es Tercera de Juan. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado, exaltado y glorificado a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu santa palabra y estudiarla, leerla, meditarla. Y, Señor, que tu Espíritu transforme, Señor, con tu palabra nuestras vidas, Señor, para ser más y más como tú. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos en esta mañana. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén. El título de el mensaje en esta mañana, que vamos a ver los primeros 8 versículos, es un testimonio digno de imitar. Un testimonio digno de imitar. Y cuenta la historia que hace ya muchos años, 3 mujeres, 3 damas, estaban en el portal de su casa y estaban conversando. Estas damas eran de la ciudad de Bedford, en Inglaterra. Y se dice que estas damas, al reunirse en el portal de la casa de ellas, pues estaban conversando y estaban hablando acerca de Dios. Estaban hablando de cómo Dios había salvado a estas damas. Estaban hablando cómo Dios la había transformado por medio de Cristo. Estaban hablando también del gozo que ellas tenían de conocer a Cristo y la paz que Dios le había dado en sus corazones. Las damas siguieron conversando y también estaban hablando de cómo el Señor pues contestaba las oraciones de ellas. Siguieron conversando también y hablaban de cuán maravilloso Dios era en sus vidas. Y cuenta la historia y sigue diciendo que estas damas estaban tan concentradas, estaban tan enfocadas en la conversación maravillosa acerca de Dios y lo que Dios ha estado haciendo y lo que Dios había hecho en su vida al salvarlas, que mientras ellas seguían hablando y conversando, no se dieron cuenta que un hombre se estaba acercando más y más hacia donde estas damas, estas señoras estaban conversando. Y el hombre se acercaba más y más. Y las damas sin darse cuenta, este hombre llegó tan cerca de esa conversación que comenzó a escuchar la conversación de estas damas. Y luego de unos minutos, este hombre se pregunta y dice, wow, pero estas damas están hablando de algo tan maravilloso. Están hablando de que ellas poseen algo que es verdadero, que es real, algo que es sublime, que yo no tengo. Algo que yo nunca había escuchado y algo que yo nunca había experimentado. Y cuenta la historia que este hombre cuando salió jamás olvidó la conversación acerca de Dios que estas señoras habían tenido. Y así como ese testimonio de esas 3 señoras, de una manera u otra Dios lo utilizó para transformar y cambiar el pensamiento de este joven, de este señor que jamás olvidó lo que escuchó acerca de Dios. Es asimismo, mis hermanos, el testimonio de este hombre que vamos a ver en las Escrituras en esta mañana. Su nombre es Gallo. Y como Gallo, el Señor lo utilizó para impactar de una vida poderosa, no solamente la iglesia, o más bien
los hermanos de la iglesia, pero cómo él también impactó a desconocidos, inclusive a personas en su sociedad. Y Juan comienza esta carta en Tercera de Juan prácticamente de la misma manera que comienza también Tercera de Juan. Segunda de Juan comienza el anciano. Juan comienza Tercera de Juan también como el anciano. Y Juan nos va a dar aquí, mis hermanos, 3 ejemplos. Vamos a hablar de Gallo. Luego el hermano Eddie va a predicar acerca de Diótrefes. Y luego vamos a terminar hablando de Demetrio. ¿Cómo le gustaría a usted ponerle a sus hijos, verdad, ese nombre? Gallo, Diótrefes. Ven acá, Diótrefes. ¿Usted se imagina eso? Mira, Demetrio, pórtate bien. Wow, pero esos son los nombres que tenemos aquí, ¿verdad? Nombres bíblicos. Y el Señor nos va a dar a nosotros 2 ejemplos positivos con Gallo y con Demetrio. Y nos va a dar también un ejemplo negativo acerca de lo que Juan ha venido hablando en Segunda de Juan, de lo que es la hospitalidad cristiana. Ahora bien, en Segunda de Juan, nosotros vimos la hospitalidad cristiana de una manera negativa, donde Juan le exhorta a la señora, ¿verdad?, a no darle la bienvenida a estos falsos maestros que quieren venir a esas casas, pretender que tienen la verdad, pero no la tienen. Aquí en Tercera de Juan, vamos a ver el ánimo de Juan hacia Gallo de seguir haciendo, de cumplir fielmente lo que Dios ha puesto en las manos de Gallo para ayudar a otros a seguir llevando las verdades de Dios. Y si hay algo que quiero que tengan en mente en esta mañana, y es que tu fidelidad a Dios, escuche bien, la fidelidad suya a Dios va a impactar, puede impactar a otros que llevan la verdad de Dios. Entonces vayamos al texto en esta mañana. Vamos a leer como lo hicimos cuando estudiamos Segunda de Juan. Vamos a leer los 15 versículos que tiene Tercera de Juan, y luego entonces nos vamos a enfocar en esta mañana en los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios en Tercera de Juan. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Versículo 11. Amado, hablándole a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular.
Tremenda carta, una carta bien corta, como hemos dicho, como si alguien estuviera escribiendo una postal. Y aquí Juan le escribe a Gayo. Y vamos a ver en esta mañana los primeros 8 versículos. Y en estos 8 versículos vamos a ver 4 verdades acerca de Gayo que Juan nos va a dar en esta mañana. Número 1, vamos a ver el deseo de Juan. Eso es número 1, el deseo de Juan hacia Gayo. Número 2, vamos a ver el regocijo de Juan hacia Gayo. Número 3, vamos a ver el ánimo que Juan le da a Gayo para seguir perseverando en lo que vamos a ver más adelante. Y número 4, vamos a terminar en esta mañana con el reto que Juan le da no solamente a Gayo, pero también nos da a todos nosotros y nos los dará en esta mañana. Así que comencemos entonces con el primer punto. Gayo, un testimonio digno a imitar. ¿Qué nos da Juan como primer punto? Mire el versículo 1 y 2. Dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Juan le habla a Gayo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira el deseo de Juan ahí. Y en otras palabras, ¿cuál es el deseo de Juan en estos 2 versículos? Bueno, Juan comienza y dice el anciano. Juan se llama a sí mismo, como lo vimos en 2 de Juan, recuerde, ¿verdad? El anciano a la señora. Juan dice el anciano a Gayo. Esa palabra anciano quiere decir un líder en la comunidad. Y nosotros ya, como hemos estudiado, Juan era un líder en la iglesia. Juan era un apóstol de Cristo, asignado para llevar las verdades, para enseñar las verdades de Dios en las iglesias. Y aquí Juan se llama anciano como un líder, no más bien como alguien, ¿verdad?, mayor de edad, aunque sí sabemos que cuando Juan escribió estas cartas ya era mayor de edad. Pero era alguien respetado por los cristianos. Y Juan le dice, el anciano a Gayo. Ahora bien, ¿quién es Gayo? En la palabra de Dios se menciona, ¿verdad?, en Hechos, el nombre de Gayo. Pero este Gayo aquí es un cristiano, es un creyente en una de las iglesias de Asia Menor, que seguro estaba en una de esas iglesias que fueron impactadas, influenciadas por el apóstol Juan. Y esto es lo único que nosotros conocemos de Gayo aquí. Ahora, ese nombre Gayo era un nombre muy popular, era un nombre muy común, que se utilizaba entre los romanos. Había muchos otros Gayos, pero este Gayo aquí en 2 de Juan era un hombre común a corriente, así como usted y yo. Un hombre de la iglesia, un servidor de Cristo. Y Juan le escribe a esta persona y le dice, el anciano a Gayo, este hermano en la iglesia, dice, a quien yo, el amado, dice, a quien amo en la verdad. Juan le escribe a esta persona que él amaba, que él quería, que él le tenía aprecio. Y así como le escribe a la señora en 2 de Juan, dice, a quien yo amo en la verdad de Cristo. En otras palabras, en el amor basado en lo que Cristo ha hecho en nosotros. En todo lo que envuelve a Cristo. Vaya conmigo a 2 de Juan, el capítulo 1, y mire el versículo 1. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, y mira el término aquí, a quienes yo amo en qué. Dice, en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido ¿qué? La verdad. Y Juan dice aquí, yo amo a Gayo, a quien yo conozco, un conocido, y lo amo en la verdad de Cristo. Es mi hermano, es un hermano, es creyente. Tenemos un vínculo por medio de Cristo. Pero mire cómo sigue Juan diciendo en el versículo 2. Luego de saludar a Gayo de esa manera tan fraternal y cordial, mire lo que dice el versículo 2, dice, amado. Volvió a usar esa palabra de nuevo. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, Juan está aquí diciendo, wow, yo tengo un deseo
mi oración por ti, Gallo, mi deseo, las ansias que yo tengo, esa es la palabra que utiliza Juan aquí, la intensidad ansiosa que yo tengo, Juan, es que tú seas prosperado. En otras palabras, Gallo, yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que tu camino sea abierto, que tú tengas un camino amplio, que tú tengas un camino bueno, que mi deseo, mi oración es que tú tengas un camino amplio y abierto para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que tú prosperes. Esa es la idea ahí, que te vaya bien. Con la idea de obtener algo. Dice Juan aquí, y que tengas salud. Eso es un saludo muy común en esos tiempos. Que estés sano, que estés saludable, que estés bien. Es como cuando alguien habla con una persona, wow, mi amado, espero que prosperes en lo que hagas. Espero que tengas salud, espero que esté bien, espero que esté saludable. Y Juan termina y dice el versículo 2, y que tengas salud, así como dice ahí el texto, mira el texto, dice, así como prospera tu alma. En otras palabras, utiliza esa palabra prosperar 2 veces en ese versículo. En todas las cosas, que tengas salud. Y ahora dice, así como prospera tu alma. Y Juan está aquí hablando de lo interno, el corazón, de su vida espiritual. Juan está diciendo aquí, como nosotros vamos a ver en el contexto de este pasaje, Juan está diciendo aquí, wow, mi amado Gallo, mi hermano fiel, mi hermano querido, mi hermano fiel en la iglesia, mira, yo tengo un deseo. ¿Usted no ha hablado así con personas? Yo tengo ansias, yo oro de que tú seas prosperado en lo que Dios ha puesto en tu vida. Lo que Dios ha puesto en tus manos, que lo vamos a ver más adelante en el contexto. Wow, que tú tengas salud, que Dios te dé fuerzas físicamente, así como en lo interno, así como tu vida espiritual prospera y crece. Wow, que Dios te prospere. Ahora, ¿de qué está hablando Juan aquí cuando utiliza esa palabra prosperar? Porque cuando nosotros estudiamos las Escrituras, mis hermanos, no podemos tomar un versículo y decir, wow, este es el año de la prosperación. Vamos a prosperar este año. Y este año el Señor le va a dar a usted casas y carros y todo lo que usted quiera. Porque aquí dice Juan en el texto que tu vida va a ser prosperada. ¿No es eso lo que estás haciendo Juan aquí en el contexto? Por eso es bueno, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, debemos estudiar el contexto, lo que dice el libro, lo que Juan quiso decir. Y Juan está aquí hablando no de que Dios bendiga a Gallo prósperamente para que él tenga casas y muchas riquezas, sino más bien que Dios le dé salud, que lo prospere, que lo siga ayudando espiritualmente para que Gallo siga haciendo lo que Dios le mandó a él que hiciera, que vamos a ver en los versículos que siguen. Gallo está aquí confirmando con un deseo interno de que Dios ayude y prospere a Gallo, a que Gallo siga haciendo fielmente el testimonio que él ha venido llevando durante toda su vida como cristiano. Que Dios le dé a Gallo un camino abierto, un camino próspero, para que él pueda seguir sirviendo y ayudando a Dios. Ahora bien, ¿está malo con que Dios nos prospere económicamente? No. ¿Está malo que Dios nos dé a nosotros cosas, que nos bendiga con cosas materiales? No. Pero que Dios nos ayude a que nosotros utilicemos esas cosas que Dios nos da para avanzar, como vamos a ver más adelante, el reino de Dios. Y ese es el deseo aquí de Juan. Que Gallo siga prosperando en el camino que Dios le ha dado a él, para que él siga haciendo ese testimonio digno de imitar. Ahora bien, no solamente el deseo de Juan, pero ese deseo está conectado con el regocijo de Juan. Mira el versículo 3 lo que dice. Dice, pues mucho me regocijé, le dice a Gallo,
Dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio. Siga la conexión ahí, siga la conexión de los versículos, no se pierda. Dice, wow, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de qué, de tu verdad, de cómo andas en qué. Dice, en la verdad. Y dice Juan, wow, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan tenía un deseo. Y ese deseo ahora se convirtió en un regocijo, donde ahora Juan dice, wow, gallo, yo estoy tan contento, yo estoy tan alegre, porque los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Miren, los hermanos, ahí en el texto dice que cuando los hermanos vinieron, ellos vinieron no solamente a saludar a Juan, ellos vinieron con un propósito. Ellos tenían una intención. Mire la intención en el texto. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. En otras palabras, estos hermanos estaban testificando acerca de Gallo. Estaban hablando bien acerca de Gallo. Estaban alabando a Gallo. Estaban hablando de la reputación. Estaban testificando de la aletheía, que es la palabra griega para la verdad. Y esa palabra ahí quiere decir, la verdad quiere decir algo que concuerda con lo que sucede. Algo que se ve. Algo que los hechos que uno hace corresponden a una realidad. Pero es importante notar ahí que no solamente los hermanos vinieron, sino que ellos también testificaron. Y miren la palabra como dice ahí, no dice de la verdad. Miré la primera frase como dice, dieron testimonio de qué, no de la verdad, sino de quién. Dice de tu verdad. ¿Y de quién se está refiriendo ese tú ahí? ¿De Juan o de Gallo? De Gallo. Dice de tu verdad. Mis hermanos, tu verdad es algo personal. Debe ser tu verdad, no la verdad del vecino. No la verdad del compañero de trabajo, no la verdad del hermano de la iglesia, no la verdad de tu esposa, tu esposo o tus hijos. La verdad de Dios debe ser personal en nuestras vidas. Es una relación personal, íntima con Cristo. Y los hermanos se acercaron a Juan y le dieron, wow, Juan, déjame decirte algo de Gallo. Wow, el testimonio de este hermano es increíble. La verdad de él. Las cosas que él hace, las cosas que a lo mejor él dice, a lo mejor los consejos que él daba, a lo mejor las ayudas que él daba a los hermanos, dice, viene y sale de una verdad que no es solamente palabras, sino hechos también. La verdad de Cristo. La lealtad de Gallo hacia la palabra de Dios. Y dice, no solamente a Juan te queremos decir acerca del testimonio de la verdad personal de él en su corazón, sino también de cómo este hermano, de cómo Gallo, no solamente habla de la verdad de Cristo, no solamente refleja la verdad de Cristo, pero cómo este hermano también anda y camina en esa verdad que él tiene. Para nosotros andar en la verdad, mis hermanos, tenemos que tener la verdad. Hablando aquí del estilo de vida de Gallo, un estilo de vida que era consistente con la verdad de Dios. Habla del comportamiento, habla de la conducta, habla del carácter. Habla aquí que la vida de Gallo se caracterizó por una vida de obediencia y sometimiento a las Escrituras, a la palabra de Dios. Wow, y yo me imagino, por eso Juan comienza en el versículo 3 y dice, wow, ese regocijo que yo tuve fue tan grande, porque estos hermanos se aparecieron y dijo, Juan, te queremos decir algo, este hombre Gallo, wow, la verdad de él en su corazón es tremenda. El testimonio de este hermano es algo grandioso, que no solamente es reconocido por sus palabras, no solamente es algo que él dice que tiene, sino que es algo, Juan, que él refleja con su vida el caminar de este hombre, el andar de este hombre, de la manera que él se conduce. Wow, Juan, es algo tremendo que ha impactado nuestra vida. Y dice Juan, wow, qué bueno escuchar eso. Ese es Gallo.
Por eso Juan dice en el versículo 4, al escuchar este testimonio de estos hermanos, de la iglesia, dice, wow, no hay un gozo más grande. Mira el versículo 4 lo que dice. Dice Juan, no tengo yo mayor gozo que este. En otras palabras, esta alegría es tan grande. Esto es un motivo para regocijarse que el oír. En otras palabras, que el recibir noticias. Que el escuchar que mis hijos, dice, andan en la verdad. Esa palabra hijos, esa es la palabra teknon, que quiere decir, refiriéndose a personas en un lugar determinado. No está hablando aquí que eran hijos biológicos de Juan, sino estamos hablando más bien hijos espirituales de Juan. Aquellos que a lo mejor él había discipulado o que él había impactado con su vida. Los hermanos de la iglesia. Dice Juan, wow, no hay un gozo más grande que el oír, que el recibir noticias de que los hermanos en Cristo, que a lo mejor Juan había predicado el evangelio, había impactado, wow, de que ellos andan y caminan en la verdad. De que no es solamente algo que ellos hacen los domingos, que abren sus Biblias, que vienen a la iglesia, sino que domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y usted repite, están caminando en la verdad de Cristo. Esa es la idea aquí. ¿Qué testimonio darían otros de ti? ¿Qué testimonio darían otros de tu verdad? No del que está al lado suyo, no, de tu verdad. ¿Qué testimonio darían otros de tu caminar, de cómo te conduces en tu vida cristiana? De las características que reflejan tu vida. Note aquí en esos dos versículos 3 y 4, note que Juan no fue a buscar. Miren, una pregunta, díganme de este señor Gallo, ¿cómo se porta él? El texto no nos dice que Juan fue y le preguntó a ellos. Lo que el texto nos dice que ellos que vinieron donde Juan y dieron un testimonio público de cómo la verdad había impactado a Gallo y cómo Gallo tomó esa verdad personal y ahora está impactando e influenciando a otros para la causa de Cristo. En esta semana yo estuve viendo algunas fotos ahí en Facebook y me encuentro con la foto de un amigo que conocía desde hace muchos años. ¡Wow! Me dio tanta alegría ver la foto de él y bueno, le escribí ahí, le dije, hey, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Y nos mantuvimos conversando por un poco de tiempo. Y era un joven que crecimos, ¿verdad?, juntos en la iglesia allí en Santo Domingo. Él era más joven que yo, pero siempre íbamos a actividades y campamentos y todo juntos. Y en algunas ocasiones también tuve la oportunidad de poder ayudarlo en diferentes cosas en su vida. Y en una de las preguntas, mientras conversamos, le dice, hey, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está todo? Cuenta. Tenía muchísimos años que no sabía de él. Y él contesta con esta respuesta y dice, le cuento, dice él, le cuento que estamos firmes en el Señor. Me congrego en la iglesia cristiana en un lugar que se llama Miraflores. ¡Wow! Mire, yo estaba sentado ahí, yo paré. Dice, wow. Por poco hasta lloro yo. ¿Usted cree eso? Por poco hasta lloro yo. De la alegría de que, wow, escuchar que una persona que uno no veía desde hace muchos años y que uno no sabe cómo está y que dice, wow, estoy firme en el Señor. Mire, eso nos trae más gozo que escuchar hermanos, familiares de uno, wow, que andan sirviendo y siguen en los caminos del Señor. Wow, no hay un gozo más grande que este. Yo tuve que como resetear mi mente de nuevo para seguir estudiando el texto. No hay un gozo más grande que ese, mis hermanos. Que usted ha experimentado eso. Lo mejor con amigos, amigas, hijos, familiares, donde Dios utiliza su palabra, y a lo mejor lo utiliza a usted por su gracia,
para ayudar a otros a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Ese deseo que Juan expresó, conectado con ese regocijo, ese gozo de escuchar ese testimonio de Gallo, nos lleva a nosotros a ver el ánimo que Juan le da a Gallo. Mira el versículo 5 como dice. Dice, amado, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio, vuelvo de nuevo, testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Dice, sin aceptar nada de los gentiles. Ahora bien, la pregunta es, ¿de qué deseo está hablando Juan aquí? Ahora bien, ¿de qué regocijo está hablando Juan aquí? Pero más la pregunta es, ¿qué ánimo le quiere dar Juan a Gallo? Porque Juan dice en el texto, en el versículo 5, dice, amado. Esta es la tercera ocasión que Juan utiliza esa palabra, en el versículo 1, en el versículo 2 y ahora en el versículo 5. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. O sea, estamos hablando que este hombre Gallo era un servidor de Dios, ¿verdad? El texto lo dice ahí. Era un hombre fiel. Era un hombre con el que se podía contar. Era un hombre fiel a Dios. Era un hombre, en otras palabras, confiable. Era un hombre en el que uno podía tener confianza en él, porque no solamente tenía la verdad de Cristo personalmente, pero un hombre que andaba y se conducía de acuerdo a las verdades de Dios, y por lo tanto era un hombre que era un servidor en la iglesia. Dice el apóstol Juan, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. En otras palabras, tu esfuerzo, Gallo, tu labor, tu trabajo hacia los hermanos es algo increíble. Es algo que los demás hermanos dan testimonio, testifican públicamente. Pero mira el texto como dice, no solo a los hermanos, pero ¿qué dice ahí el versículo 5, la parte final? Dice, especialmente a quienes. Léalo usted. Dice, especialmente a quienes, a los desconocidos. Dice ahí, al extranjero. Dice, a los extraños. Ahora, usted recuerda la semana pasada que nosotros hablamos que había muchas personas, ¿verdad? Muchos viajeros, muchos predicadores que salían, ¿verdad? Por las ciudades a enseñar y a predicar diferentes doctrinas, diferentes religiones, incluyendo también aquellos que salían a predicar las verdades de la palabra de Dios. Eso es común en ese tiempo. Y Juan le está diciendo aquí, wow, Juan, mira, tu servicio no es solamente fiel a los hermanos, sino que aquellos extraños, aquellos desconocidos, aquellos que no como en segunda de Juan, falsos maestros, sino aquí está hablando de estos desconocidos, aquellos que eran verdaderos hijos de Dios, que predicaban la palabra de Dios fielmente. Aquellas personas que eran desconocidos, que Gallo no conocía, estaban en el camino. Wow, Gallo era una bendición a esos hermanos. Gallo era una bendición, no solamente a los hermanos de la iglesia, sino que se esforzaba por dar servicio a aquellos predicadores de la palabra de Dios que Gallo ni siquiera conocía. Y Gallo era de bendición a esas personas. Dice el versículo 6. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de ¿qué? De tu amor. Oh, pero ven acá. Y en el versículo 3 nosotros nos vimos que algunos daban testimonio ya. ¿Verdad que sí? El versículo 3 dice, Juan, pero algunos hermanos vinieron y me dieron testimonio de tu verdad. Mira el versículo 6 lo que dice. Esos desconocidos, ¿verdad? Esos hermanos, dice ahí, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor. ¡Wow! Ahora no estamos hablando solamente que los hermanos fueron ¿a dónde? Donde Juan personalmente. ¿Qué estamos viendo en el texto aquí? Que estos desconocidos, cuando iban a las iglesias, ¿qué hacían? Mire, se paraban en el frente.
y decían, wow, déjeme yo hablarle de este hermano. Mire, ese hermano Gallo, nosotros veníamos lejos, estábamos a lo mejor cansados, teníamos hambre, necesitábamos dónde quedarnos, y ese hermano Gallo, por el testimonio y el amor hacia la verdad que él tiene, no solamente sirve a lo que él conoce, sino a nosotros que somos viajeros. Mire, este hermano nos sirvió a nosotros por el amor que él le tiene a Dios y a su palabra. Y estos hermanos daban testimonio, testificaban en frente de la iglesia hacia los hermanos, diciendo, wow, este hermano Gallo es un hombre de bendición. Y Juan lo anima aquí y le dice, mira Gallo, versículo 6, esos hermanos, wow, Gallo, han sido una bendición. Tú has sido una bendición para ellos. Y Juan dice, sigue haciéndolo. Dice el versículo 6, y harás bien. En otras palabras, continúa. Dice, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¡Wow! Gallo, yo quiero animarte a ti, mi hermano. Juan le dice, yo quiero animarte de la manera que tú tratas a los hermanos, de la manera que tú tratas a estos desconocidos que dan testimonio, que testifican de cómo tú lo haces. ¡Wow! Yo te quiero animar que tú sigas haciéndolo. Que tú lo sigas encaminando. Esa palabra encaminando es una palabra muy interesante. Quiere decir acompañar a alguien en su viaje. Era algo muy común en los tiempos antiguos, en los tiempos de los apóstoles. De que cuando una persona iba a una iglesia, que los hermanos acompañaran a esa persona hasta un lugar específico. Escuche lo que dice Tito 3. En Tito 3:13 nos dice, a Zenas, Pablo le habla a Tito, le dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos dice, encamínales con solicitud. La misma idea. De modo que nada les falte. Por eso dice el texto en el versículo 6, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. En otras palabras, mira Gallo, estos hermanos están haciendo la obra y el trabajo de Dios y son dignos de que tú los ayudes a ellos, de que los hermanos lo ayuden a estos hermanos, a que ellos continúen su trabajo, a que ellos continúen su servicio a Dios. Vemos eso en Hechos 21, vemos eso en 2 de Corintios, vemos eso también en Hechos 5:41, donde estos hombres eran dignos de su servicio a Dios y que lo único que ellos hacían eran caminar y viajar y proclamar las verdades de Dios para que ellos sigan y continúen sirviendo a Dios. Ahora bien, es interesante porque hay un contraste aquí entre los falsos maestros y los verdaderos y las verdaderas personas que proclamaban las verdades. Porque en Tito 1, 11 y 12 dice Pablo a Tito, y es que hay muchos rebeldes, dice, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A estos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Por eso dice Juan en el versículo 7, mira lo que dice el versículo 7 de 3 de Juan, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. ¿Eso es lo que dice aquí el texto? Escuche bien, los falsos maestros eran personas en aquel tiempo donde iban a casas y trastornaban familias enteras, predicando lo que era falso. Dice inclusive un escrito que no es inspirado, dicen la Didache o la Didaque, un escrito cristiano, dice que en aquellos tiempos, si una persona se quedaba más de 2 o 3 días en la casa de una persona, era un falso maestro. Porque generalmente la persona que predicaba las verdades de Dios se quedaba solamente una noche y seguía su camino. Dice ahí, si usted tiene una persona en su casa y dice que se va a quedar más de una noche, falso maestro. El verdadero creyente, el que predica las verdades de Dios, descansa y sigue su camino. Eso es lo que dice Juan aquí.
Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de quién, de Él, de Cristo. Salían a proclamar las verdades de Dios, a evangelizar a las ciudades. Dice, sin aceptar nada de los gentiles, en otra palabra, de los paganos, de los inconversos. Y Juan elogia a Gallo de esa manera. ¿Qué para nosotros hoy en día? Donde tenemos misioneros, evangelistas, predicadores, que viajan por todo el mundo sirviendo a Dios. Y a lo mejor Dios le dará una oportunidad a usted en el futuro, de a lo mejor hospedar a alguien, de ser de bendición a alguien. Oh, que nosotros seamos como Gallo, que nosotros imitemos el ejemplo de Gallo. Que nosotros seamos personas, cristianos, que podamos encaminar a otros a seguir haciendo el servicio, como dice el versículo 6, que es digno del servicio de Dios, para que continúen su viaje, para que cuando salgan por el mundo proclamen las verdades de Cristo. Vaya conmigo a 2 de Juan. Mire 2 de Juan, el versículo 7. En contraste, dice, porque muchos engañadores han salido ¿por dónde? ¿Por dónde? Por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es en el engañador. ¿Y quién? Y el anticristo. Contraste, vaya a 3 de Juan, el versículo 7 dice, porque ellos salieron. Bueno, se refiere que salieron ¿a dónde? Bueno, al mundo. Así como los falsos salen, así los creyentes, los cristianos debemos salir. En este caso, estas personas salen por el mundo. ¿Por amor a quién? A Cristo. Por amor a la palabra. Por amor a la verdad. Y lo hacen no pensando en qué pueden recibir o ganar, sino lo hacen por amor a Él. No solamente el deseo, mis hermanos, y el regocijo y el ánimo, pero terminemos rápidamente con el reto de Juan. Mira el versículo 8 lo que dice. Nosotros pues, termina Juan aquí, luego de hablar del deseo, del regocijo, de escuchar de cómo los hermanos hablan de Gallo, del ánimo que él le da a Gallo a seguir adelante. Pero mira el reto para todos nosotros, incluyendo a Gallo. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En aquel tiempo era bien común recibir personas y tener personas en sus casas. Era como una obligación prácticamente. Pero para los cristianos, ellos sentían el peso y la obligación de poder alojar, de poder tener a personas como estas, que servían a Dios en sus casas. Y Juan dice, Gallo, aquí está el reto. Debemos acoger, en otras palabras, recibir a estas personas, a personas como estas que Juan acaba de describir. Dice, para que cooperemos con la verdad. En otras palabras, la implicación aquí es que cuando hacemos lo que Gallo hacía, es como si nosotros estuviéramos, es como si nosotros llegásemos a trabajar juntamente con ellos en el servicio de Dios, proclamando la verdad, aunque no estemos presentes con ellos. Usted no puede estar en Italia, en China, en Japón, usted no puede estar en esos lugares. Pero cuando Dios, y voy a usar esta palabra, cuando Dios los prospera a usted, como habla Juan, le dice a ellos, wow, que tú seas prosperado en todo. Ahora usted entiende lo que está hablando Juan. Que tú seas prosperado en todo, Juan. Gallo, que te dé salud, así como prospera tu alma espiritualmente. Wow, que todos esos recursos ahora sean utilizados, canalizados para ayudar a otros a seguir con el avance del reino de Dios. Mire, usted no puede estar en Italia, ni en Chile, ni en China, ni en Chile, pero usted puede estar ahí, como decimos nosotros, presente, ayudando, siendo de bendición a esos hermanos, para que ellos sigan proclamando las verdades de Dios como es digno del servicio a Dios. Cuenta la historia de una anciana que salía de la iglesia y una amiga le encontró y le dice, oh, ¿se terminó el sermón ya? Respondió la anciana y dijo, no, todavía no.
Dice la anciana, ya lo predicaron, pero todavía no se ha terminado. Ahora yo lo voy a poner en práctica. Imagínese usted que nosotros salgamos cada domingo, cada vez que nosotros estudiamos y leemos las Escrituras de esa manera, donde dice Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, dice Cristo, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué estás haciendo en este día para cooperar con la verdad de Cristo? Mis hermanos, no hay algo más maravilloso que nosotros ser parte de lo que Dios está haciendo, no solamente aquí en Wisconsin, pero lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Que Dios nos ayude a tener ese deseo, esa pasión que Juan tuvo por Gallo, ese regocijo de animarnos los unos a los otros a seguir en la verdad. Que tomemos el reto, que tomemos ese reto mientras nos animamos a tener ese testimonio que Gallo tuvo en aquel entonces. Recuerda la historia como comenzamos en esta mañana. La historia sigue. Dice que esas señoras, ¿verdad?, no se daban cuenta que este joven venía y que la estaba escuchando. Sin darse cuenta, el hombre salió y dijo, wow, jamás voy a ser como yo he sido antes. La historia continúa y sigue que este hombre abandonó todas sus compañías, todos sus amigos impíos. Y dice que se dio a buscar el tesoro espiritual que aquellas personas, que aquellas señoras estaban hablando. Este hombre era nada más y nada menos que Juan Bunyan, aquel que escribió el libro El Peregrino, o El Progreso del Peregrino, esa alegoría de la vida cristiana. ¿Quiénes eran estas mujeres? No lo sabemos. Simplemente es mujeres comunes y corrientes. Pero eran mujeres que estaban dando un testimonio de la verdad y de lo que Dios, por su gracia, había hecho en la vida de ellas. Lo hicieron ellas, lo hizo Gallo antes de ellas, y de la única manera que nosotros podemos actuar y tener un testimonio como este es por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, que nos transforma, que nos da vida por su gracia, para nosotros ser un testimonio digno de imitar para su gloria y para su honra. Señor, te damos gracias por esta mañana. Y que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones de una manera poderosa, como es tu palabra. Y que nos ayude, Señor, a imitar la vida y el testimonio de Gallo. De cómo, Señor, tú transformaste la vida de Gallo. De cómo tú transformaste la vida de Juan y utilizaste a Juan para impactar la vida de Gallo. Y cómo Gallo ahora impactando la vida, Señor, de la iglesia, de aquellos, Señor, que eran conocidos a Él y desconocidos de Él. Pero, Señor, lo que llevó a Gallo a hacer esto fue tu verdad, implantada en la vida de Gallo personalmente. Y cómo Él tomó tu verdad y con tu ayuda caminó y anduvo de acuerdo a tu palabra. Y mientras el piano toque en esta mañana, toma unos minutos, tú y Dios, y pregúntese estas dos preguntas. ¿Tengo yo la verdad de Cristo personalmente morando en mi vida? ¿Soy yo un hijo de Dios? ¿Soy yo un cristiano, una cristiana, un creyente, una creyente salvo por la gracia de Dios? Si lo eres, hágase esta pregunta: ¿cómo estoy yo reflejando la verdad?
¿Cómo estoy yo reflejando la verdad de Cristo cuando tengo oportunidades que Dios me da para no solamente comunicar la verdad, pero para que otros vean cómo yo ando en la verdad, para que ellos den testimonio de la verdad que es Cristo?